¿Crees este que video, la boludo. India es un buen destino turístico? El lado oscuro de Yo internet siempre en la he pensado India. que Está no, Robbie pero King, haciendo el no, video me di cuenta que que es es bien de peor cerveza. de lo que pensaba. El 24 de junio del 2016, Swati, una ingeniera de 24 años, fue atacada con una hoz mientras esperaba el tren en la No, estación de boludo. Chennai, en India. Eran alrededor de las 6:30 de la mañana. Con ano, Swati sí. se dirigía a su trabajo como lo hacía todos los días. Esa mañana, como tantas otras, su padre la dejó en la estación. No tenía ni idea de que minutos después su hija iba a ser amada ni cesar brutalmente Ajá, a ni plena cesar. luz del Ah, día ni y en cesar. un lugar público. Pero, ¿quién iba a acabar con la vida de una pobre mujer y de esa manera tan violenta y aberrante? Pues un hombre con el corazón No, roto. boludo. Lo peor es que no eran novios, ni siquiera se podía Mirá la decir que pinta eran del amigos. villero La ese. palabra que Tiene define una su cara de relación negro. es conocidos por internet. En diciembre Mirá, del boludo. 2015, ¡Feliz Ramón, cumpleaños, un Chuchi! chico de 24 años que gracias. vivía en un pueblo alejado Chuchi, de... ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué estás con la webcam? Ellos viendo video. ¡Feliz Está con cumpleaños, un Chuchi! nuevo micrófono, boludo, este tipo. Y yo me voy a grabar un juego, nos vemos. Ah, bueno, nos vemos. Nos vemos, ¿no? Pará que termine este ¿Cómo te video cuida? y yo estoy, Ella es fanática. Joder, perro. Chennai Ah, ahora voy a agregó sacar a esto de acá. Swati por Facebook. Ella lo aceptó y empezaron a hablar de vez Ahí en tenés. cuando. Mi cámara. Ahí comenzó Acá. su relación. Pero había un problema. La casta Acá de me- Ram ¿Por qué? Kumar ¿Qué Me voy a tenía que ver el armar un frame prefirió ese, a boludo? Swati. En la Todo religión cocinando. hindú, Ah, las de una, personas gato. se dividen por Ahí vengo, castas gato. según boludo. el lugar Pará, donde pará, nacen. gato. Si eres de una Ahí casta vengo. baja, no vales nada en la amigo. sociedad. Literalmente eres una escoria. Mientras que las personas de casta alta son tratados como reyes. Es una basura de creencia, totalmente, pero así son los hindú. Al principio Pues, no eran fuera. más que interacciones y alguno que otro Che, ahora veo un mensaje, hindú pero y con porque el al lado pienso que tiempo está cocinando, boludo. Kumar comenzó a obsesionarse con Swati. Aunque ella no le mostró interés, él interpretó sus respuestas amables y su disposición como señales de que podría cara de estar negro, interesada, terrible. cosa que era totalmente falso. La relación se fue intensificando a medida que él comenzaba a seguirla más de cerca, tanto en línea como en persona. Ramkumar no estaba dispuesto a esperar a que la relación se diera de forma natural. En lugar de aceptar el rechazo y alejarse, tomó una decisión extrema. Decidió mudarse de su pueblo natal a Chennai, con el único propósito de estar más cerca de Swati. Es decir, recorrió más de 600 kilómetros solo para mudarse cerca del amor de su vida. Alquiló una habitación en una casa al lado de la estación donde ella tomaba el tren todos los días para ir a trabajar. Cuando se asentó en Chennai, intentó Sí, los contactarse cables con Swati de varias tienen maneras, largues. pero ella obviamente ya había notado que era un loco obsesivo, por lo que dejó de responderle los mensajes y empezó a alejarse yo la hablaba de completamente de él. En un momento de locura, Ramkumar empezó a perseguir por la calle a Swati. Ella le decía que la dejara en paz, pero él seguía acosándola, hasta un momento en que Swati se obstinó, le dio una cachetada y le dijo que se alejara de ella, que no quería saber más de él. El rechazo tan directo más la humillación pública llenó de odio a Ramkumar, odio, ira y sed de venganza. El bofetón que recibió se convirtió en un punto de inflexión que lo llevó a tomar la decisión más trágica de su vida: matarla. El día del Re crimen, turbio, Swati boludo. estaba esperando el tren para ir a su trabajo, mientras que Ramkumar la observaba de lejos sin que ella se diera cuenta. Poco a poco se fue acercando hasta que la tuvo frente a él. Sacó una hoz que tenía escondida en su pantalón y se la clavó en el cuello, enfrente de todo el mundo, con cientos de Dios. personas viendo. Estaba desesperado, no le importaba nada. El ataque fue brutal y ocurrió rápidamente. Ramkumar huyó después del crimen, dejando atrás a Swati desangrándose en el piso de la estación, su vida arrebatada de una manera violenta y repentina. La escena fue impactante, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la indiferencia con la que se desarrolló en un lugar tan
gran público. Lo más cruel del asunto, apartando el crimen, es que las personas que vieron lo que pasó no hicieron nada. Siguieron su camino al trabajo como si no hubiera pasado nada. La indiferencia fue tal que el cuerpo sin vida de la pobre Swati estuvo 2 horas en el piso de la estación antes de que alguna autoridad viniera a recogerlo. Obviamente no fue difícil identificar a Ram Kumar como el principal sospechoso. El historial de acoso, los mensajes de texto, las llamadas y los testigos del crimen apuntaban directamente a él. Fue arrestado pocos días después en su pueblo natal, donde confesó el asesinato. En su declaración explicó que su frustración y humillación por el rechazo de Swati lo habían llevado a cometer el crimen. Y lo peor es que el caso no terminó aquí. En septiembre del 2016, unos meses después de ser Yo termino el video y entro, fue espérenme. encontrado muerto en su celda de la prisión de Pusal. Supuestamente se Odysseus mordiendo un cable eléctrico, o eso es lo que dice la versión oficial, aunque varios informes indicaron que no había pruebas claras de que se haya electrocutado y que su muerte podría haber sido un análisis dentro de la prisión. La familia de Ram Kumar insistió en que su hijo había sido tratado injustamente y que debido a su casta se le había culpado y asesinado. Nunca hubo pruebas de lo que acusaba la familia, pero tampoco pruebas suficientes que sustentaran el Odysseus. Al final, Ram Kumar quitó una vida y el universo le quitó la suya. No sé si lo de su casta tuvo que ver, pero en esta ocasión sí hubo justicia divina, aunque en la mayoría de los casos no la hay. La verdad es que en India la justicia a veces parece una ruleta y otras veces ni siquiera existe, especialmente para las mujeres y niñas, como le pasó a Farzana, una joven que fue víctima de los actos más atroces que puede cometer un ser humano. Escriban views si me cogen. Seudónimo utilizado para proteger la identidad de la chica. Tenía apenas 16 años cuando contestó un mensaje por Facebook a un desconocido. Lo que no sabía es que en ese mensaje le estaban tendiendo una trampa cuidadosamente diseñada para venderla en el mercado negro. En abril del 2017, ella vivía en una pequeña aldea rural en el estado de West Bengal. Como muchas adolescentes en India, vivía una vida modesta con su familia, un padre desempleado, un hermano que manejaba el típico taxi pequeño en la India para sostener el hogar y una madre preocupada por el futuro de su hija. Farzana estaba preparándose para sus exámenes escolares. Soñaba con ser independiente, ayudar a su familia y tener una vida mejor, pero ese sueño fue lo que usaron para engañarla. El hombre que le escribió por Facebook se llamaba Sabir Ahmad Ghazi. Al principio ella no le respondía, pero él insistía cada rato. Fue así por varios días, hasta que Farzana cedió. Sabir le dijo que había visto su perfil y le llamó la atención, que solo quería hablar, conocerla. Era carismático, educado y poco a poco fue convirtiéndose en parte de su rutina. Conversaban por llamadas telefónicas y por mensajes de WhatsApp. Sabir la fue enamorando poco a poco. Le hablaba de amor, de futuro, de matrimonio. Ella, ingenua e ilusionada, empezó a creerle. La convenció de que juntos podían escapar de la pobreza. Vente conmigo a Delhi, allá tendremos una vida nueva. El 17 de mayo de ese año, Farzana salió de su casa sin decirle nada a nadie. Tomó un tren hasta Kolkata y luego otro hacia Delhi. Sabir le había prometido que la esperaría ahí, que todo estaba listo. Pero cuando llegó, no fue él quien la recibió, sino una mujer llamada Munilla, quien dijo ser la hermana de Sabir. La llevó a una casa a las afueras de Delhi. Ella pensó que era solo temporal, que Sabir aparecería pronto, pero no era así. Lo que vino después fue una pesadilla para la pobre Farzana. Munilla la entregó a una red de que operaba en el GB Road, el conocido Distrito Rojo en Delhi. Allí, durante más de 3 meses, Farzana fue drogada, golpeada, amenazada y forzada a tener relaciones con decenas de hombres cada día. Era apenas una niña. Le decían que si intentaba escapar, matarían a su familia. Le quitaron el
teléfono, la vigilaban día y noche, la golpeaban con palos, la quemaban con cigarrillos y la humillaban continuamente, buscando despojarla de su individualidad y amor propio. Durante ese tiempo, su familia la buscaba desesperadamente. Habían denunciado su desaparición, pero nadie les daba respuestas. En una ocasión, Farzana logró convencer a uno de sus clientes para que le prestara su teléfono. Llamó a su madre, le dijo que todo estaba bien y que se había ido a trabajar a Mumbai. Obviamente, mintió. Estaba demasiado asustada como para contarle la verdad. Estaba atrapada en una red de trata de personas y no veía salida. Pero la madre no era tonta. Notó algo raro en su hija, la conocía, sabía que no estaba bien y que necesitaba ayuda a pesar de que ella le dijo lo contrario, así que avisó a la policía. Comenzaron a investigar, pero cada vez que se acercaban, los traficantes movían a Farzana de un burdel a otro. Estaban bien organizados, tenían contactos, informantes, sabían cuándo habría redadas. Era un sistema aceitado con muchas manos sucias protegiéndolo. No era solo Sabir o Munilla, habían más personas, más nombres, más rostros detrás de ese negocio aberrante que operaba como una empresa, aprovechándose del amor, la pobreza y la ingenuidad. No lograban dar con ella, pero un día pasó algo inesperado. El 11 de septiembre de 2017, Farzana logró escapar. No se sabe con certeza cómo. Si fue liberada por error, si se les pasó vigilarla o si alguien la ayudó, pero volvió sola a su pueblo. Una niña de 16 años, secuestrada por una red gigante de trata, escapando de ellos y volviendo a su pueblo a cientos de kilómetros de donde estaba. Cuando entró a su casa, Farzana tenía heridas visibles, quemaduras de cigarros, golpes, cicatrices y la cara demacrada. Al principio no quería hablar, decía que estaba bien, pero su madre insistió. Y entonces, entre lágrimas, contó todo. Con la ayuda de una ONG llamada Shakti Vaini, el caso de Farzana se hizo muy popular, lo que le ayudó a iniciar un proceso largo para sanar y al mismo tiempo enfrentar judicialmente a los degenerados que la secuestraron. El 15 de diciembre de 2017, Farzana regresó a Delhi. Iba acompañada por su madre y un grupo de policías. Iba decidida, vestida con un burka para no ser reconocida. Al llegar, guió a los agentes hasta la casa donde Munilla la había tenido prisionera. No, guachito, Reconoció mola. la entrada, la misma puerta por la que había cruzado creyendo que empezaba su nueva vida. Munilla estaba dentro y cuando Farzana la vio, entró en un ataque de pánico y en ese momento lograron arrestarla. Con el tiempo dieron con alguno que otro degenerado involucrado en el mercado de trata de la India, aunque a sol de hoy el negocio sigue existiendo y cada vez son más las víctimas que son abusadas por estos enfermos. Y mientras esto ocurría en Delhi, a unos kilómetros de allí, en la ciudad de Ghaziabad, otro caso completamente distinto pero igual de perturbador salía a la luz. No se trataba de trata de personas, sino de algo oscuro y surreal. 4 enfermos habían a un hombre, arrancado la cabeza y usado su cráneo para realizar un ritual de magia negra. Lo más llamativo es que estas personas no aprendieron estas prácticas en tradiciones antiguas ni en sus pueblos. Lo habían aprendido viendo videos en YouTube. Y sí, en YouTube hay tutoriales para hacer trabajos de magia negra. Todo comenzó cuando la policía recibió una denuncia por la desaparición de Raju Kumar Shah, un hombre de 29 años. Al investigar, encontraron evidencias que vinculaban a 4 sospechosos con su desaparición. En un allanamiento en la casa de uno de ellos, descubrieron objetos usados para los rituales, velas, símbolos, fotos de Raju y otros artículos. Obviamente fueron apresados y confesaron absolutamente todo lo que habían hecho. Según ellos, necesitaban el cráneo de un hombre adulto menor de 30 años para hacer un ritual de magia negra que aprendieron en YouTube, en donde atraerían una fortuna de entre 50 y 60 millones de rupias, alrededor de $500,000.
dólares. El cráneo fue recuperado de un desagüe en Delhi, donde los acusados lo habían arrojado al temer ser descubiertos. Pero al final no valió de nada. Igual fueron encontrados y capturados. Muy Los pelotudo 4 ese hombres fueron acusados de análisis, destrucción de pruebas y conspiración criminal. Nunca se hizo pública la condena que recibieron, y conociendo el estado corrupto que es India, capaz ni siquiera los encarcelaron por mucho tiempo. Pero, quién sabe. Lo peor es que no es el único caso de este estilo. Hubo uno mucho más aberrante, pero con una pobre niña de 12 años. Y antes de continuar, me gustaría comentarte algo importante para mí. Ya hay Patreon. Ahí puedes ver los videos un día antes de que se estrenen en YouTube. Ingresar a la comunidad privada donde podremos hablar sin filtros. También comparto análisis y opiniones personales sobre cada video. Y además puedes votar por el próximo país que voy a investigar. El link está en la descripción. Y ahora, continuando con lo que te iba a contar, en el distrito de Deoria, en el estado de Uttar Pradesh, una niña de apenas 12 años fue asesinada brutalmente por su tía y su tío materno, Shesnat Yavat y Savita Devi. La razón: la tía había soñado que la diosa Durga le ordenaba sacrificar a una niña virgen para curar a su hijo de 22 años, quien sufría de problemas mentales, y al parecer la mejor víctima era su pobre sobrina de 12 años. A partir de ese momento, la pareja planeó todo. Como era de esperarse, entraron a YouTube y buscaron rituales de sacrificio, como si fuera un video tutorial para preparar una receta. Aprovechando que había una boda familiar, viajaron desde Uttarakhand a Deoria, donde vivía su sobrina con sus padres. Mientras todos estaban distraídos en la ceremonia, la pareja llevó a la niña a un lugar apartado. Y en ese momento la sujetaron y le clavaron un cuchillo en el corazón. No una ni 2 veces, sino hasta 7 puñaladas recibió la pobre niña. A los análisis brutalmente. Luego envolvieron su cuerpo en una manta y lo tiraron en un basurero cercano. Al día siguiente, con la niña desaparecida, el cadáver fue descubierto y la policía empezó a investigar. No fueron ni un poco listos, dejaron pistas, no ocultaron evidencia y en pocos días ya tenían a los tíos detenidos. Durante el interrogatorio confesaron todo. Contaron que aprendieron los rituales de sacrificio en videos de YouTube y creyeron que matando a la niña conseguirían prosperidad y salud para su hijo enfermo. En el juicio, la pareja fue encontrada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua, pagando así por quitar una vida inocente por un delirio en un sueño. Este tipo de casos nos demuestra lo podrida que está la sociedad india. Sé que como en todos los países hay personas buenas y personas malas, pero lo que ocurre en la India no tiene ningún sentido. Asesina brutalmente a una niña de 12 años para curar a tu hijo enfermo. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? O clavarle una hoz en el cuello a la mujer que amas únicamente porque no quiere nada contigo. No tiene ningún tipo de sentido. Y como estos casos, hay muchos más que se mantienen ocultos en el lado oscuro del internet en la India. Y bueno, eso fue todo por hoy. Eso pasa en absolutamente todos los países, todo lo que contó.